sea de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, creyendo, Señor, que tú eres el que mira nuestro accionar, que tú miras nuestro caminar, que tú miras y escudriñas nuestros pensamientos, que tú miras, Señor amado, y escudriñas las intenciones de nuestro corazón. Por eso permítenos obrar, Señor amado, y hacer todas las cosas como si fueran para ti, Jesús. Hacer todas las cosas de corazón, bendito Dios, no fijándonos en los hombres, fijándonos en ti, Señor amado, porque cuando lo hacemos para ti, Señor amado, todo lo hacemos perfecto, todo lo hacemos con amor, todo lo hacemos creyendo en tu bondad, en tu misericordia. Bendito Dios, qué bueno es servirte, qué privilegio tan grande es poder servirte en esta noche, mi Rey. Muchas gracias, Jesús. Gracias, 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 mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le brinda un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Glorifique su nombre. Amén y amén. Tome su lugar. Gloria al Señor. Buenas noches. Señor les bendiga grandemente. Ya saludó al que está a su lado, ya le dio una sonrisa. Saluden ahí al joven Adair. A los que están en casa también muy buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos por medio de las redes sociales, gracias por ayudarnos a compartir la predicación de la palabra. Gracias porque son parte del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia, un cuerpo. Adoramos, exaltamos y glorificamos a un mismo Dios. Amén. Y creo que nosotros debemos derribar tantas barreras que se levantan, ¿no? A veces las rivalidades se presentan en momentos determinados y se generan muchas cosas, se generan odios, rencores, situaciones en el corazón. Pero damos la gloria al Señor porque precisamente, ¿cuál es el tema que estamos tratando? Sanidad interior. Y esperamos, confiamos en el Señor, porque es la fe que tiene un pastor, ¿no? Que ese mensaje que prepara, que alista. ¿Cuál es el propósito que tiene el pastor? Que ese mensaje obre en sus vidas. De pronto usted sí lo entienda, pero ay, como que no quiero obedecer en eso. Entonces ahí debemos estar atentos y examinar nuestra vida. Hoy vamos a hablar de una sana sexualidad. ¿Una qué? Ahora, ¿por qué sexualidad, pastor? ¿Y eso qué tiene que ver con la sanidad interior, cierto? Dirán algunos, eso qué tiene que ver con la sanidad del corazón, eso que tiene que ver con tener un corazón agradable delante de Dios. Todo hemos hablado que resulta o se resume, el resultado entra a estar en mi comportamiento, en mis actitudes. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, de eso habla nuestra boca. Pero también nuestro comportamiento dice mucho. Ahora, a modo de introducción, el tema de la sexualidad, ¿qué tiene que ver? Que muchas veces nosotros tenemos, o las personas tienen corazones lastimados, heridos o llenos de odio, de rencor. Hay hogares que no funcionan, relaciones que no funcionan por causa de la sexualidad.
Les doy ejemplos rápidamente. Una persona que haya sido abusada, de pronto en algún momento toma la decisión de casarse y llega ese momento de la relación sexual, se llena de temor, de inseguridad, sea el hombre, porque, nosotros no, que es a las mujeres, no, hay hombres que también han sido abusados. Y uno dirá, pero ¿cómo? Bueno, dicen por ahí un dicho de que los hay. Y entonces, por causa de esa situación en la sexualidad, en una pareja, empieza el hogar a presentar situaciones, incluso llegar al hecho de la separación. ¿Por qué? Porque la persona no quiere, a veces no lo hablamos en pareja. Mira, me da miedo esto, tengo temor sobre esto, no entiendo esto. Y en la sexualidad hay un porcentaje muy alto que debe ser diálogo. Diálogo, eso no es que pasé un rato y me quedé yo satisfecho y ya. Al otro día me levanté y me fui para el trabajo. O ella se levantó a hacer el desayuno y ya, sin saber si sí, si no. Y es muy necesario tener una sana sexualidad en nuestra vida. Entonces, escuchamos de que el papá abusó de la hija, que el abuelo, que el tío abusó de la hija, o viceversa. La maldad, la aberración en la mente del ser humano está tan grave que el tío abusa de su propio sobrino, que el papá abusa de su propio hijo, y guardan eso en su corazón, crecen con eso en su corazón. Hay frustraciones, situaciones, pero no solamente una violación, hablando de esto, puede dar para que la persona ya no quiera que lo vuelvan a tocar. ¿Sabe que yo he conocido casos y en mujeres donde se acuestan con uno y con otro, con uno y con otro, y ellas sienten en su corazón que esa es su manera de vengarse de lo que le hicieron en su niñez, de ese abuso que tuvo? Piensa que esa es la manera de destruir los hombres, ilusionando, no, yo los quiero hacer sufrir. Por culpa de la infidelidad se acaba un hogar, se destruyen unos hijos, y todo esto necesita ser sanado en nuestros corazones. Ahora, el área de la sexualidad, hermanos, tiempos atrás, hablar de sexualidad era lo peor, no, y menos desde un púlpito. No se podía, eso es del diablo. Es más, yo escucho pastores, hay pastores que dicen que el Señor ese tema en la Biblia no lo trata, que no lo trata, que cómo se les ocurre a los pastores enseñar cosas de esas. Pero ¿qué pasa? Está el que no quiere hablar, el reprimido, el que está estancado, pero está en este tiempo tan dañado, hay tanta perversidad, hay tanto morbo, hay tanta decadencia de algo tan maravilloso que nos dejó el Señor, que está por el piso. El área sexual, la relación sexual, está por el piso. Hoy en día se ha convertido en una depravación. Hoy en día hay países que ya legalizaron la relación sexual con niños. Y es tan normal hablar, y hay términos para utilizar o para hablar de la sexualidad tan aberrante. Entonces hay unos que no quieren tocar el tema y no quieren hablar, pero hay otros más inteligentes que dicen, bueno, y si Dios inventó la sexualidad, ¿por qué no puedo yo acostarme con 10? ¿O por qué no puedo tener 2 y 3 si Dios, ¿por qué si Dios la inventa ahora viene a decir que no se puede? ¿Por qué?
Porque para todo hay unas reglas, para todo hay unas normas, para todo en Dios hay un orden. Y ese orden, o sea, ¿qué es lo grave en este tiempo que ha pasado? Que el orden de Dios en todas las cosas se ha dañado. Hemos cogido el orden de la sexualidad y el ser humano lo ha pervertido, lo ha dañado y lo ha hecho con él, con esta área sexual, lo que ha querido. El área sexual hoy en día es un negocio. Sí saben que existe la pornografía, existe pornografía infantil, existen hasta almacenes donde venden artículos sexuales, existen lugares donde usted va a tener sexo ilícito, existe la prostitución. O sea, y es tan normal. Hoy en día es muy normal toda esa situación. Y a muchas personas les parece tan normal que no se han dado cuenta que tienen su corazón herido, lastimado, roto, quebrantado, pero aparte de eso, por causa de eso, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, mire, yo he conocido personas de años en el evangelio que no les han tocado este tema de la sexualidad. Y sabe, al final se acercan al predicador y le dice: pastor, gracias, yo no sabía que estuviera tan mal. 10, 12 años. Es que a mí cuando era pequeña, o a mí me pasó, me sucedió. Hermanos, por eso nosotros necesitamos entregarle al Señor todas las áreas de nuestra vida. Todas. Mi cuerpo en el área física, recuerden que lo hemos hablado, espíritu, alma y cuerpo, pero también en todas las áreas que nuestra vista alcanza a percibir. Mi familia, mi trabajo, mi economía, mi mente, mi corazón. Hermanos, no podemos andar por ahí a medias entregándole solamente a Dios lo que a mí me parece, o lo que yo siento, o solamente en lo que yo sé que me puedo beneficiar, como que interesados por Dios en algún área. Es más, es triste. Usted sí sabe que hay gente, eso lo digo con temor, hay hombres tan, ¿cómo llamarles? O sea, la maldad en la mente del hombre, que aún llegan a las congregaciones a buscar las señoritas, las niñas, porque saben que en las iglesias hay un porcentaje alto de mujeres vírgenes guardándose para el Señor. Y a veces vienen solamente a mirar. Uno escucha, hermanos, en las noticias en Bogotá que un hombre se masturbó en el bus mirando a otra que iba ahí sentada. O sea, tantas cosas, hermanos, que yo creo que en su mente y en mi mente santa y pura, como que uno dice: ¿y cómo? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿En qué cabeza cabe que un hombre de 50, 60 años va a abusar de una niña de 5 y 7 años? O sea, ¿qué puede haber en el corazón de ese hombre? Ahora miremos el daño que le causa, no solamente en su área física a esta niña, sino en su área emocional, en su área espiritual. ¿Saben qué crecen pensando? Si Dios existe, ¿por qué Él permitió que me pasara eso? Siempre, en un porcentaje muy alto de casos, ¿quién termina pagando los platos rotos? Dios. Dios. Pero necesitamos ser sanados en eso, en nuestro corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Para entender todo esto necesitamos saber que dos cosas: cuando se tiene una sana sexualidad dentro de los parámetros de Dios, sabemos que honramos a Dios y espiritualmente estamos obrando bien. Cuando se tiene una sana sexualidad,
en los parámetros de Dios, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero cuando no es así, cuando la práctica del área sexual transgrede los mandamientos, transgrede la palabra de Dios, vemos que son obras de la carne. Ya estamos ahí. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esto en algún momento lo hemos explicado, que estas obras de la carne se dividen en grupos. ¿Cuál es el primer grupo que empieza ahí? Y dice que son ¿qué? Manifiestas, o sea, notorias. ¿Y cuánto más en este tiempo? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Ahora, si nosotros vemos el versículo 20, cuando entra a la idolatría, nosotros vamos años atrás, tiempos de Jesús, tiempos de Antiguo Testamento, donde a muchos dioses paganos, ¿saben qué les ofrecían? Relaciones sexuales. En Corinto había un templo de hasta 1000 prostitutas, donde antes de ir a culto pasaban a visitar las prostitutas. Se había metido una corriente, creo que eran los nicolaitas, si no me equivoco, donde ellos decían: lo que pase con el cuerpo, no pasa nada. A la final, ¿qué es lo que se va a salvar? Su alma. Y ahí están ellos obedeciendo. Y entonces, hermano, ¿cómo en la idolatría? Que nosotros sabemos que en la idolatría, ¿qué es lo que se mueven? Demonios. Es la adoración a demonios. En la idolatría aún también, en medio de la hechicería. Los que hemos escuchado un poco en el tema de la hechicería, saben que buscan mujeres vírgenes para violarlas. 12 hombres en una mesa, la abusan de ella sexualmente toda una noche para después matarla, desangrarla y ofrecer todos esos sacrificios a Satanás. O sea, hermanos, este tema de la sexualidad es más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso uno tiene que orar. Mire, ore por sus hijos. En la finca estuvimos enseñándole a nuestros niños: el cuerpo de los niños no se toca. Debemos enseñarlos, debemos presentarlos delante de Dios. Entonces, idolatría, hechicería. Sigue enemistades, pleitos, celos. ¿Será que entre ese sentimiento diabólico de los celos podría haber algo del tema de la sexualidad? Claro, porque los celos es lo primero que le hacen imaginarse a la persona que ¿qué está haciendo? ¿Jugando fútbol? Jugando que se está acostando con otra persona. Por eso la misma Biblia dice que los celos son diabólicos. Hay iras, contiendas, disensiones, herejías. Y miren cómo está involucrado en muchas otras cosas. Envidias, homicidios. ¿Qué sigue ahí? Borrachera. ¿Será que también tiene que ver cuando se emborrachan? También está ahí metido todo el tema de la sexualidad. Y la palabra que sigue pues tiene que ver un 100% en esto, ¿no? Orgías. Y dice, y cosas semejantes. En esas cosas semejantes está o entra el homosexualismo, el bestialismo, la pornografía, la necrofilia, el sadomasoquismo, una cantidad de cosas. Hay personas que en su relación sexual, si no las golpean, no quedan tranquilos. Como hay otros que para quedar satisfechos tienen que golpear. O sea, está el que recibe y el que da. Y no es que le di la palmadita en la nalga. Es una cosa que lleva al extremo.
La sexualidad es algo que usted y yo debemos entender. Mire, la sexualidad es creación ¿de quién? ¿Es algo malo? No es algo malo. Es creación de Dios, pero ¿quién la dañó? Nosotros, la humanidad. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Porque vendían dulces a un alto precio? ¿Y qué es lo que está tomando fuerza? Ahora, ¿saben por qué es un peligro inminente? Porque este tema de la sexualidad es algo que le gusta a la carne. Es atraído el ser humano, no digo el hombre, el ser humano, hombres y mujeres. Somos atraídos en esto, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los hombres. O sea, muchas cosas que tienen que ver. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 8? Génesis capítulo 2, versículo 8. Mentiras, mi secretaria se equivocó. Génesis 1, 28. Es que hay que estarle corrigiendo a la secretaria constantemente. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: miren lo bueno que es la sexualidad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, nosotros somos los encargados de multiplicarnos, de llenar la tierra, y es nuestro deber y nuestra responsabilidad también la calidad de hijos que engendremos para el futuro. Aún en esta área sexual, ¿cómo les hablamos a nuestros hijos? ¿Qué les hablamos? ¿Si los instruimos correctamente? Entonces, la sexualidad es buena, es creación de Dios, y aún en esta área nosotros debemos darle gracias a Dios. Hay personas que en esta área dicen: no tengo nada por qué darle gracias a Dios. Si a mí esta área lo único que me ha traído es dolor. Y es verdad. Hay gente frustrada, con dolor, con odio en su corazón, porque ha sido marcada de una mala manera en el área sexual. El cristiano debe tener una buena mayordomía de su cuerpo, sabiendo que el sexo es agradable, o la relación sexual es agradable a Dios. Pero cuando se tiene una buena mayordomía, ¿qué es mayordomía? Ser buenos administradores. Nosotros somos mayordomos de las cosas de Dios. Aquí en la tierra administramos todo. Ahora, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Administrarlo correctamente. No ir a excesos, no descuidarlo. Porque cuando se tiene una relación sexual, ¿qué es lo que sobresale ahí? El cuerpo. Aunque nuestra mente, nuestros sentidos están ahí puestos, y espiritualmente algo sucede. Por eso necesitamos tener un corazón sano. Desde Edén se ha tomado un mal concepto con relación al sexo, convirtiéndose en un tabú. Algunos piensan que el pecado de Adán y de Eva fue en el área sexual. Algunos dicen: no, entonces ¿por qué se taparon? ¿Por qué buscaron hojas de higuera para taparse? No fue en el área sexual, y usted y yo lo sabemos. Por el hecho de haber cubierto sus cuerpos,
pero lo que realmente deseaban ocultar o esconder era la culpabilidad de su pecado de desobediencia. Aquí yo les voy a confirmar algo, sobre todo el tema. ¿Se acuerdan que yo les hablo de esas personas que quieren verse bonitos a toda hora? ¿Qué querían hacer Adán y Eva? Taparse, ¿cierto? ¿Delante de quién? ¿El uno del otro? Delante de Dios. Y hoy en día pensamos que esto tapa algo de mi pecado, que esto es santidad a Jehová. Y no es así, hermanos. Pretendemos demostrar que estoy bien vistiéndome bien. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Cuál será el guardado de este? Porque mire, arreglar esto externamente, eso es lo más fácil. Usted saque 100,000 y váyase allá al Turco y nadie va a saber que eso es marca Pollito. Nadie. Usted pregunta cuánto valieron, 180. Es fácil, hermanos. Pero miren ¿por qué? Porque a Adán y a Eva les quedó fácil tapar su desnudez, pero no pudieron tapar su pecado. No pudieron esconderse delante de Dios. No era que estuvieran mal en el área sexual, sino es la culpabilidad del pecado por la desobediencia del hombre. Y muchos, hermanos, o sea, las apariencias son fáciles mostrarlas, pero siempre, hermanos, hay algo. Siempre hay algo. Y por eso es que Dios, ¿qué es lo que le interesa? Nuestro corazón. Cuando hay pecado, la mente se oscurece, trayendo como resultado una conducta sin sabiduría. Adán y Eva pensaron que tapando su cuerpo podrían ocultar su pecado o distraer a Dios. Y eso lo sigue pensando el ser humano. Se ha convertido en una doctrina bíblica. Pensar que vestirnos, o sea, descrestar con nuestro exterior, eso va a tapar nuestro pecado. No, hermanos. Sí debemos vestirnos, sí debemos arreglarnos, sí debemos tener nuestro cuerpo de la mejor manera, porque nuestro cuerpo es templo. Aún cuando usted lo arregle, piense por qué lo arregla. ¿Por aparentar? ¿Por impresionar? ¿O por qué usted se arregla como se arregla? Pero que no sea por apariencias al Señor o a los seres humanos. Nosotros con nuestra manera de vestir no podemos distraer a Dios. Entonces, de todo esto se originaron creencias erróneas. Les digo, creencias a tal punto que la manera de vestir se ha convertido en una doctrina. La manera de como usted, bueno, no sé cuáles serán las medidas perfectas de la falda y de la manga de la camisa y cuál marca, etcétera, etcétera. Pero mientras que nos tapamos, ¿Dios a dónde está esculcando? ¿A Dios, dónde Dios está examinando? ¿O usted ha sentido que Dios le hace aquí en la camisa para mirarle la marca? No, hermanos, absolutamente nada de eso. Entonces, miren, los que piensan que el sexo es malo, hay personas que piensan esto, ¿sí? Y escúchenme bien la gravedad del asunto aquí. ¿Quiénes son o qué tipo de personas conocemos nosotros que piensan, dicen y enseñan que el sexo es malo y que deben abstenerse de él? La iglesia tradicional. No, los sacerdotes no se pueden casar. O sea, deben mantenerse puros.
y piensan que no teniendo relaciones sexuales es lo correcto. Entonces, para que no tengan relaciones sexuales, ¿qué hacen? No se casan. ¿Y el Señor qué demanda? Por boca de Pablo. No, o sea, para no caer en pecado, cásese, dice ahí en Corintios. Pero bueno le parecería al hombre quedarse solo. ¿Por qué? Porque uno solito pues le puede servir más a Dios. La mujer no tiene que correr, es que tengo que ir a hacer comida. O el hombre no dice, no, es que mi esposa me está esperando. Cuando uno anda soltero, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Cómo dice uno? O las mujeres dicen, ni hijos ni marido propio, ¿cómo es? Y ¿es verdad o no es verdad? ¿Usted cómo creen que Pablo hizo para viajar, para ir a un lado a otro? Era soltero. Pero dice, el que no se quiera quemar en esa área sexual, cásese. Cásese, dice Pablo. Ahora vamos a mirar. Eso es un ejemplo, ¿no? Los líderes religiosos que no se casan para mantenerse puros para Dios. Pero usted sí sabe que una persona que hace todo esto llevándole la contraria a la Biblia, su corazón se hiere, su corazón se carga y se llena de cosas. ¿Por qué? Espiritualmente hay un mover peligroso ahí, porque está llevándole la contraria a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, 2. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. El título que tiene es requisito para ¿quiénes? Para los obispos. Y si usted mira el versículo 8 dice requisito de los diáconos. Y en juntos está lo siguiente, versículo 2, capítulo 3 de Primera de Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es necesario que nosotros, los obispos, seamos maridos de una sola mujer. ¿Nos podemos o no nos podemos casar? Es más, ¿nos debemos o no nos debemos casar? Hermanos, si supieran la esposa lo que nos evita a nosotros, nos evita estar mirando por otro lado, aunque a veces no falta la descachada, que la mente nos maquine en cosas incorrectas. ¿Qué dice el versículo 12? Con los diáconos. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien los hijos que hicieron por internet. Gobiernen bien sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tuvieron o no tuvieron relaciones sexuales? Entonces, que no casarse para no tener relaciones sexuales y guardarse puros es una mentira, es un engaño, es una falsa doctrina, es un error. Imagínate, hay mucha gente que quisiera casarse, la mujer de sus sueños, o a la mujer se le aparece el hombre de sus sueños y no poder casarse porque alguien le enseñó que eso no, manténgase puro. No, hay que esperar el momento del matrimonio. Debemos escoger correctamente con quién vamos a casarnos. Entonces, esto es para los que piensan que el sexo es malo y que deben de abstenerse de él. Pero hay otros, volteemos la torta, que viven en total libertinaje, que dicen que pueden tener sexo con quien sea y en la forma que sea y a la hora que sea y en el lugar que sea y como sea.
porque para eso Dios inventó el sexo. Sí, Dios lo inventó. Y Dios dijo: fructificaos y multiplicaos. Pero todo eso se habla que se hace dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1, 25. Esto es delicado. Este tema es delicado. Aquí vamos a hablar del libertinaje, que lógicamente podemos ver y analizar que hay hoy en día en la humanidad. Hablando del ser humano, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, ¿qué hicieron? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la mujer para tener una relación sexual? Que tiene que ser ¿con quién? Con un hombre. Y dice aquí que ellas lo cambiaron en contra de la naturaleza de lo que Dios había estipulado. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lascivia? Esta palabra encierra muchas cosas. Primero que todo, es un deseo desenfrenado. Hace poco pasábamos con mi esposa y vimos una muchacha, una señora, no sé, aparte del clima aquí, ¿sí? Iba un poco destapada, como bien destapada, así como iba mostrando su cuerpo. Y se cruzó conmigo, y yo la vi, y entonces esperé a mi esposa, y cuando volteé a mirar a mi esposa, pasaba un bus, y iba en la ventana del bus un muchacho. No, hizo como cuando yo veo una carne asada, literalmente, se le chorreó aquí la baba. Eso es laxivia. Pero, o sea, no le importa si los están viendo, mamita, y eso, y les dicen una cantidad, o sea, y es un desespero, o sea, es un deseo desenfrenado, incontrolable. Y esta palabra de laxivia habla de un desorden. Que hoy la vi a ella y me gustó, pero si más tarde veo otra, pues hagámosle. Por eso habla y dice ahí: se encendieron en su laxivia, en un desorden, en un desenfreno que no les importó. ¿Y qué dice? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, ¿cuál es la retribución? Aquí hay un ejemplo que nosotros debemos entender. El Señor les hablaba, les decía: esto no, esto no, esto no. Pero ¿qué hacían ellos? No entendieron. Y ellos al final tienen que darse cuenta de que el Señor tenía razón, que yo debía haberle obedecido. Y muchos en este tiempo eso es lo que no muestran y no hablan. Mire, ¿qué pasa cuando un médico, yo les he dado el ejemplo, y esto es lo que habla aquí? Si usted va al médico y le dice: me duele la cabeza, me duelen las uñas, me duelen la nariz, los ojos, la boca, no puedo comerte, etcétera, y el médico le dice: tómese este medicamento.
Y usted a los 2 meses vuelve y le, doctor, sigo igual. Y el doctor le pregunta, ¿se tomó el medicamento juiciosa? Y usted le dice, no. ¿Hay algo que pueda hacer el médico? Nada. Eso es lo que pasa aquí. Que el Señor les dijo y como no le hicieron caso, ¿qué tuvieron que recibir ellos en sí mismos? La retribución debida al haberse extraviado en el área sexual. Como dijo la reina, hombre con hombre, mujer con mujer. Hermano, eso es una perversión. Hoy en día se habla de todo este tema, ¿cierto? Muy abiertamente. Y se habla de que salieron del closet, bueno, tantas cosas. Y la autopercepción, y yo me considero esto, y los médicos hoy en día se han prestado para hacer según un cambio de sexo. Pero no es ningún cambio de sexo. Para uno cambiar a una persona de sexo tendría uno que sacarle las hormonas, las células, hacerle... No, ¿qué quieren ellos? Cambiar sus partes íntimas. La mujer, quitarse los senos, cambiar su vagina. Pero ¿qué es lo que no dicen, hermanos? ¿Cómo supuestamente una mujer resulta con un pene? ¿De dónde le apareció? ¿Qué le pusieron? Hay personas que lo definen como mutilaciones. Les quitan de algún pedazo de su cuerpo y les ponen algo ahí. En su perversión aquí. Pero ¿saben? Que si usted ve noticias, si usted mira internet, yo a veces le digo, mire, no está mal que usted se ponga a ver videos. ¿Qué aprendió? Nada. ¿Ustedes saben por qué me entiendo yo tanto con Taylor? Y hablamos, y estábamos hablando precisamente de este tema. Personas que se han hecho estas operaciones, estas mutilaciones, en su recuperación se arrepienten. El dolor, el verse en su cuerpo lo que hicieron con ellos. Y hay personas que se suicidan. Son cientos de personas al año, pero eso no lo hablan, eso no lo cuentan, eso no lo dicen. ¿Cómo estaba su corazón para que una persona que era hombre, que se creía mujer y se mandó a hacer lo que se mandó a hacer, cómo estaba su corazón para que se quitara la vida? ¿Por culpa de qué? De no tener una sana sexualidad. Porque para tener una sana sexualidad empieza por entender que esto es creación de Dios. Y esto fue lo que hizo Dios. Claro, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y cualquiera, pero un día le vamos a rendir cuentas a Dios. Ese es el grueso del asunto. Cada quien puede hacerlo y la Biblia lo dice. Sí, lo enseña de poder hacer. Alégrate, joven, en tu juventud, y explica. Pero ten en cuenta que un día Dios te juzgará de todas esas cosas. Un día, ¿quién nos juzgará? Dios. Entonces, esto hicieron. Y por eso, mire, hermanos, debemos orar. A veces nos volvemos jueces, señaladores, y por todo este tipo de personas debemos orar. Pedirle al Señor, Señor, abre sus ojos, abre su entendimiento, por favor. ¿Sí? Y estos son los que hablan de un total libertinaje. Hacen lo que quieran, y por querer llevarle la contraria al mundo, ellos mismos se quitan la vida. Es difícil. Hay hombres, Taylor los escucha, yo los escucho, son politólogos, son personas que van en contra de todo eso.
van en contra totalmente de todas estas situaciones. Y ellos hablan, definen de la sexualidad de una manera sana, de la importancia de una sexualidad sana, de aprovecharla correctamente y no estar en un arrepentimiento a futuro. Y son personas que no son cristianas, no son cristianas, pero a veces tienen los pies sobre la tierra más que un cristiano, de entender el valor del cuerpo humano, de la sexualidad, de algo tan sagrado, algo tan santo delante de Dios. Miremos 1 Corintios 6:9. Mire, ya hablamos un poco de la consecuencia aquí terrenal. Terrenalmente ya hablamos un poco, terrenalmente ya podemos decir nosotros, Dios mío, yo necesito solucionar, debo orar por fulanita, porque ¿saben qué pasa? Que aún el tema de la sexualidad es un tema de conversación en lugares indebidos, con personas indebidas, bajo sustancias indebidas. Un grupo de amigos se ponen a tomar. ¿Cuál es un tema de conversación en un grupo de amigos tomando? Las mujeres. Y le hice, y la cogí, y esto, y utilizábamos unos términos. Dios ya me perdonó. O sea, yo se los digo con conocimiento de causa. Pero también es triste a veces escuchar a las mujeres y en chiste, y es que, y le hice, y no sé qué, y ya, y esto, a veces por vengarse de una amiga, por vengar, van y se acuestan con el marido de la amiga y no saben el daño que se están haciendo a ellas mismas. Debemos tener cuidado. 1 Corintios 6:9. También lo hemos leído, ¿no? En este tema de la sanidad. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es más, mire, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Los borrachos también hacen sus cosas. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y todo este tema lo está hablando en el área sexual. Son desórdenes: adulterio, relaciones extramatrimoniales, fornicaciones. Son relaciones sexuales antes del matrimonio. En los noviazgos no debe tener relaciones sexuales. Y habla de todo el tema del homosexualismo cuando habla de afeminados y los que se echan con varones. ¿Qué pasa con ellos? No heredarán el reino de los cielos. Ahora, yo debo pensar en las dos cosas. Una, aquí terrenalmente, ¿cómo está mi corazón con respecto a mi sexualidad, a mi cuerpo, aquí en la tierra? Eso no es correcta. Empezar a instruirme correctamente, porque ¿saben qué es lo que pasa? Ustedes se han escuchado el dicho de una pelea de tigre con burro amarrado. ¿Quién la pierde? El burro por burro, y segundo por estar amarrado. ¿Qué burro amarrado se enfrenta a un tigre? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y miren, esto
esto no sé, de pronto usted, ay pastor, yo sabía, yo no. Miren cómo entra a hacer un debate. Entonces, cuando debatimos con el principio jurídico que alguien me lo enseñó, ¿cuál es el principio jurídico? Se debate sobre lo que está escrito, ¿cierto? O sea que cuando yo entro a debatir con ustedes sobre algún tema, a hablar, a enseñarles sobre algún tema, utilizo sí o no el principio jurídico de hablar sobre lo que ya está escrito. Un abogado, para defender una persona, utiliza el principio jurídico. Hablarle sobre lo que ya está escrito, ¿sobre qué? Sobre leyes, sobre normas. O sea, el abogado no le dice, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo creo. No, el abogado le dice la ley tal, del artículo tal, del manual tal, ¿cierto? Y así, lo mismo el médico, para recetarle un medicamento, él dice, pues, no, a mí me parece que deberíamos de quitarle ese brazo y ponerle ahí, ¿sí? O ellos van y se fundamentan sobre lo que ya está escrito sobre la salud. Y en cualquier área está así. Entonces, la pelea del burro, del tigre con el burro amarrado es la siguiente. Hoy en día hay muchos debates sobre la sexualidad. Las personas que debaten que el hombre, que el hecho de que la mujer es mujer por la definición de su cuerpo, por sus cromosomas, porque tiene senos, porque tiene vagina, porque puede engendrar, por su voz, por sus rasgos físicos, por todo el área científica. Eso es lo que hace que una mujer sea una mujer. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellas se defienden y dicen, tú no me puedes definir a mí como una mujer. Dice ella, si usted, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente usted le da a pensar a esa mujer que usted la ve como una mujer. Ellos dicen, ¿y de dónde saca usted que yo soy una mujer? Y pues uno la mira y ¿qué le dice? No, ¿y de dónde define? Entonces dicen que eso de que se le diga que es mujer por lo que la Biblia, los científicos, todo lo que ya está escrito y se ha investigado, que define lo que es una mujer. ¿Quién pelea contra eso? Un burro amarrado. O sea, ¿cuáles son los argumentos que ellos tienen? ¿Hay algo escrito de sus argumentos? Son ellos lo llaman autopercepciones, porque yo me defino así. Usted es libre de autodefinirse como usted quiera, pero pues definitivamente yo, como veo en lo que está escrito, usted es una mujer. Usted es una mujer y nadie lo puede. En lo que está escrito, hermanos. Entonces, asimismo, hay personas que vienen a enfrentarse contra lo que ya está escrito de la palabra. ¿Y qué le dicen a uno? Es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo creo que todas las religiones llevan a Dios, es que yo creo que esto. Y uno le sacan los argumentos que ya están escritos. Pero cuando le dicen a uno, a mí no me parece, ¿qué hace usted? Y yo siempre les he puesto el ejemplo. Si usted trae una persona de esas, y vamos a tener un debate sobre el agua. Física, escrito por ejemplos, notoriamente, ¿el agua moja, sí o no? ¿Qué hace usted si una persona le dice el agua no moja? ¿Cómo entra usted a debatir? Bueno, yo le digo, no debatamos. Vamos a traer un vaso de agua. Y usted se lo echa por la cara, se lo echa encima. Y usted le dice, mire, está mojado. ¿Qué hace usted si la persona le dice, no estoy mojado?
yo me autopercibo seco. Lo que usted me echó no fue agua. ¿Qué hace usted? Ya, hermanos, ya es personas. Si usted le dice 1 más 1 es 2 y la persona le dice que no, y usted se lo muestra con los dedos, con piedritas, y no entiende qué entra a ser usted. La Biblia habla de la gente necia. Ya, ahí uno para. ¿Qué constituyó el Señor? Varón y hembra. Y hay corazones dolidos, enfermos, corazones adoloridos, que necesitan ser sanados, restaurados. Dios nos dio el manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Allí hay absolutos para nuestra felicidad y para nuestra libertad. Dentro de estos parámetros se muestra que el amor erótico, que es uno de los tipos de amor, el amor eros, está diseñado para la pareja en matrimonio legal. ¿En matrimonio qué? Legal. Es lo que define el amor eros, el erotismo, lo erótico. ¿En dónde se experimenta lo erótico? En la relación sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué hay tantos embarazos no deseados? ¿Por qué hay tantas enfermedades venéreas? ¿Por qué hay tanta gente que se suicida? Tantos hogares destruidos. Hay un porcentaje muy alto y es por una mala relación sexual. Porque no se ha tomado la sexualidad en el orden bíblico. Se destruye, se daña. Y después están asumiendo las consecuencias de una manera errada. Hoy en día le están legalizando el aborto. ¿Por qué mejor no se cuida? En vez de ellas mismas exponer sus cuerpos. Eso es otra cosa que no cuentan. En muchos países ya legalizaron el aborto, pero no están contando cuántas de esas mujeres que votaron a favor del aborto han muerto por querer abortar. Eso no lo cuentan, hermanos. Esos deben ser motivos de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo y yo soy libre de hacer, y nadie va a determinar que yo soy una incubadora, dicen ellas. No son incubadoras, son seres maravillosos creados por Dios con una función específica. Su cuerpo maravilloso, su cuerpo que alimenta a un bebé, una vida, que tienen ese privilegio de llevar una vida en su vientre, hermanos, a causa de la sexualidad. Debemos cuidarnos. Usarlo en otra forma nos causaría daño y profundas heridas emocionales, que es lo que estamos hablando. La relación sexual es tan profunda e íntima. Mire, usted me pregunta, y mire tanto que se ha dañado. Es que esto tiene tela para cortar. ¿Por qué en una infidelidad las personas infieles quedan tan ligadas? Por el mismo pecado y el mismo morbo que hay en la mente de las personas. ¿Por qué con la amante o con el amante hacen cosas que no hacen con su pareja? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si Dios me da una esposa, quiere decir que yo puedo disfrutar de la sexualidad con mi esposa, la esposa con su esposo. Pero mire, a tal punto, en Génesis 2:24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué hace? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese momento de la sexualidad,
¿Cómo quedamos? Como una sola carne. Al punto que uno conoce el cuerpo de ella conoce nuestro cuerpo, yo disfruto del cuerpo de ella disfruta de mi cuerpo. Somos una sola carne, pero aquí hay una palabra específica. Dice, y se unirá. O sea que en Corintios el apóstol Pablo dice que el hombre que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella. Entonces, aquellos hombres que van a un prostíbulo, ¿qué están haciendo? ¿En qué se están convirtiendo? En prostitutos, porque son una sola carne. O sea, entra, hermanos, y a veces no le vemos la gravedad. Miran que va y pasa un ratico sabroso y se va. Es lo que ellos creen. Pero miren lo que pasa. La relación sexual es tan profunda e íntima que involucra una unión física y emocional. ¿Qué hay? Una unión física y emocional. O sea, mire, hermanos, hay una atracción. Hay una atracción. No solamente es que, ay, venga, cumplimos con lo del matrimonio. No. Hay una atracción, hay algún deseo. Despierta esos bajos instintos en el ser humano. El ser humano fue creado naturalmente sexual. Entonces, una unión física y emocional. La palabra unir dice, y se unirá a su mujer. Esa palabra unir en la Biblia, refiriéndose aquí a la relación sexual, significa pegarse. ¿Qué significa? Pegarse. Serán una sola carne en su raíz hebrea. En una relación sexual, un hombre y una mujer se pegan a nivel físico y emocional. Pero si esta relación se rompe, el hombre y la mujer harán sus vidas pedazos por los daños emocionales causados, quedando también huellas en uno y otro, que con el tiempo pueden llegar a ser perjudiciales, adicionando el daño espiritual por las consecuencias de su pecado. No solo hay problemas físicos, también hay enfermedades venéreas, sida, embarazos no deseados, ya que si así lo fuere, algunos pasarían a solucionarlo con o condones o anticonceptivos. Pero el daño va más allá, es interno, afectando profundamente las emociones y el autoestima. Les voy a dar el ejemplo de este y se unirá, el daño. Cuando hay una relación de mucho tiempo y de muchos años, y me voy por la razón que sea. ¿Cuántos conocen parejas que solamente se vuelven a encontrar para tener relaciones sexuales? Va a ir a visitar el hijo. ¿Y en qué resultan? O va a ir a darle la cuota. ¿En qué resultan? Porque esa atracción no se ha acabado. Y en ese momento, ¿qué es lo único que se están haciendo? Daño, porque eso es tan influyente en el cuerpo, en la mente, en el corazón de la persona. O sea, mire que yo se los he enseñado. Si usted va al centro comercial, a un parque, a cualquier lado, de la mano de su esposa o de su pareja, ¿qué contacto están haciendo? La mano. ¿A cuántos le da usted la mano? Esto no tiene problema. A veces se puede abrazar. Miren cómo empieza ya a empezar a ser más profundo. ¿Usted abraza a cualquiera? ¿Usted camina abrazado? Que yo pase un día con Yane abrazado. ¿Qué va a pensar la gente por ese abrazo? ¿Cierto? Ahora, ¿y la caricia? O dijo mi esposa que le pongan la mano en el pecho. El cuerpo. ¿Con quién se hace eso? ¿Con la pareja, el esposo o la esposa? Eso se hace con ellos, con nadie más, hermano, con la persona que Dios nos dio. Ahora, cuando
está uno en la casa, o yo no sé usted cómo duerme, pero pues cada quien, y más en este clima, ¿no? Y yo le conozco el cuerpo a mi esposa y mi esposa conoce mis músculos y los cuadritos que tengo acá y todo eso, los detallados, esculpidos. Y nadie más. Nadie más. Y cuando hay momentos de relación sexual entre pareja, ¿qué entra a ser eso? O sea, el cuerpo es una unión, hermanos, donde las emociones entran a estar al 1000%. Entra en la relación sexual la otra persona a hacerme sentir algo que no me hace sentir nadie más. Por eso es que uno prefiere a la esposa que a la mamá. Por eso es que las mujeres prefieren a su esposo que al papá o a la mamá. Es que uno con la pareja, hermano, hace cosas que no hace con nadie más. Y eso lo tiene uno aquí. Lo que me hace sentir, lo que yo experimento, lo que siento. Entonces, si yo peleé y me dejé y en un mes me la vuelvo a encontrar y la veo, y siempre tienen la tendencia de que cuando pelean es cuando más empiezan a arreglar. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Ay, los frijoles que me preparaba. Ay, como me planchaban las camisas. Ay, el tinto que me tenía cuando llegaba del trabajo. No, su físico, el área sexual, eso es lo primero. Y por eso es el daño tan grande que se causa. Es un daño que si la primera vez de una persona no es la correcta, eso marca de por vida, eso daña. Y hay corazones heridos, resentidos, rotos, cargados con odio, con resentimiento, con prejuicios por causa de la sexualidad. A veces quieren empezar a experimentar antes de tiempo y resultan dañados emocionalmente o dañadas emocionalmente. Cuando una mujer le va a entregar su cuerpo, su virginidad a un hombre, yo pienso que eso es lo que más debería escoger la mujer. O sea, así detalladamente, cuando se haya leído 10 veces la Biblia de pasta a pasta, ahí la mujer va a entender qué tipo de hombre es el que debe escoger. Y no se va a basar en cómo se viste, en si gana euros o francos o dólares, sino si es un hombre de Dios. Que ame más a Dios de lo que dice amarla a ella. Mi esposa sabe que yo amo más a Dios que a ella, y ella me ha dicho que ama más a Dios que a mí. A veces creo que pasa más tiempo con Dios que conmigo. ¿Dónde está? Y voy allá de rodillas y yo con ganas de un tinto. Hermano, eso es amor. Nosotros debemos entender. Y una mujer, o sea, ¿por qué hablo de la mujer? Porque la mujer es más sensible a un daño en su área sexual. Los hombres nos creemos que nada nos daña, y miren que ya me di cuenta que sí me daña. Soy sensible y lloro y todo. Vamos a orar, colóquese sobre sus pies. Es más, yo creo que tenemos que orar. Mire que la humanidad, mire que yo sé que conocemos familia, conocemos personas las cuales, y yo les recomiendo al ministerio de intercesión de las mujeres, que estemos orando por este tema. Estemos orando por este tema. Mire que a veces son cosas que como no golpean a la puerta de nuestra casa, los tenemos por menos. Y yo les puedo decir, yo gozo de una sana sexualidad, creo tener delante de Dios un corazón sano, ya le pedí perdón a Dios por muchas cosas que hice, etcétera, etcétera. Pero esto es responsabilidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Ustedes saben que nosotros somos el contrapeso para todo eso que se está moviendo del aborto, de todas esas cosas.
el contrapeso es la iglesia, la oración eficaz nuestra, la unidad para que se rompa todo lo que espiritualmente se quiera mover. Pero a veces, mire hermanos, convocamos a la oración, convocamos a todas estas cosas y pues suceden cosas. Pero ¿qué pasa? Siempre yo lo he dicho, ¿qué pasa cuando el problema golpea a mi casa? Ahí sí, ¿cierto? Ahora sí siento que es conmigo, ahora sí quiero, ahora sí paso la petición, ahora sí. No, hermanos, eso no es así. Nosotros debemos orar antes, durante y después. Y ojalá nunca nos toque. Ojalá nunca nos toque. Pero sí tenemos una gran responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque todo este tema de la sexualidad es algo que se hace en lo oculto, que no sabemos, que no lo vemos. Nada, hermanos, es algo que, o sea, nosotros no nos damos cuenta ni nuestros hijos en qué momento, porque ellos no van a decir, papá, hoy voy a tener mi primera vez. No, es más, está todo tan corrompido que ¿saben qué hacen? Buscan la manera de hacerlo a escondidas, cuando no hay confianza. ¿Se acuerdan que en la antigüedad, en no sé en qué, que utilizaban el cinturón de castidad? Bueno, nos va a tocar volver a eso. Nos va a tocar volver al cinturón de castidad, hermanos. Y ahí va para el colegio. Pero estamos seguros. Vamos a orar. Padre eterno y Dios de gloria, Señor, tú eres bueno y queremos darte gracias por tu palabra. Queremos bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre. Queremos, Señor, orar de una manera, Señor, acorde a este mensaje en este día, Señor. Pedirte en el nombre de Jesús por aquellas personas que han sido afectadas, que han sido dañadas en su área sexual, que de pronto dicen que son cristianos, Señor. Hoy oramos, Padre eterno, también aún por nuestros hijos, Señor, que no sabemos el mañana. Estamos tan expuestos a tantas cosas en el mundo, que te pedimos, Señor de la gloria, que puedas darles a nuestros hijos un pensamiento lógico, un pensamiento bíblico de cuidarse, Señor, cuidarse, guardarse puros hasta el día de su matrimonio. Pero guárdalos, Señor, de tanta perversión que hay en el mundo entero. Guárdalos, Señor bendito, de una violación. Guárdalos, guarda su mente, guarda su corazón, Señor.